Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy es una reunión en la que va a exponer una miembro de nuestro instituto, la doctora Romina Zamora, que ha convocado a una gran cantidad de sus discípulos, creemos que de España, de Tucumán, pero también ha convocado a muchos interesados en sus actividades de todas partes del mundo, porque acá tenemos gente de España, tenemos gente de los Países Bajos, de Estados Unidos, de China, de Brasil, de Colombia, de Perú, de México, así que bienvenidos todos los que vienen por primera vez, que esta vez son unos cuantos, bienvenidos al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, aunque parezca mentira, estamos en el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, y voy a pasar a presentar entonces a la doctora Romina Zamora, nuestra expositora de lujo. Romina es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es miembro del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho desde el año 2010 y del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Es investigadora adjunta del CONICET y docente de Historia de América Colonial en la Universidad Nacional de Tucumán. Ha sido investigadora visitante en la Universidad Pablo de Olavide, en la Universidad de Murcia, en la Autónoma de Madrid y en el Instituto Max Planck de Frankfurt. Ha recibido varios premios de la Academia Nacional de la Historia, el premio Enrique Peña, el premio a la mejor egresada de la carrera de Historia, el premio Virrey del Pino y el premio Academia en el 2019 por su libro Casa Poblada y Buen Gobierno o Economía Católica y Servicio Personal en San Miguel de Tucumán, siglo XVIII. Sus áreas de investigación son trabajo, economía doméstica, casa, ciudad y encomienda en América, así como los principios de economía doméstica, de constitución doméstica y economía política en tratadistas europeos de los siglos modernos. Brevemente, sabemos que Romina es mucho más que esto, así que ahora sí, Romina, te doy la palabra, hacé tu introducción, adelante. Muchísimas gracias, Viviana. Para mí es una alegría y un placer estar acá compartiendo este magnífico programa que organizaron el doctor Abasolo y la doctora Kluger en el marco de cómo sobrevivir a una pandemia desde el Instituto de Historia del Derecho. Y lo hicieron magníficamente desde el año pasado, así que para mí es un orgullo participar y estoy muy contenta de poder apoyar esta iniciativa. Estoy muy contenta también de tener acá con nosotros a maestros, maestras, colegas, alumnos, amigos y amigas muy queridos, que me llena de orgullo que estén acá, y quisiera que lo que les vaya a contar les sea atractivo y podamos seguir conversando sobre la importancia de entender la economía, porque acá lo más raro que suena es que venga a hablar de economía al Instituto de Historia del Derecho, porque en realidad hasta el siglo XVIII la economía tenía un significado muy diferente al que tiene ahora. No tenía nada que ver con el mercado, nada que ver con lo financiero, ni siquiera con el dinero. Era un principio social con determinación política y determinación jurídica. Es un concepto, la antigua o economía ha sido recuperada por la historia del derecho, precisamente. Yo llego a ella a partir de un artículo que me dio el doctor Tau hace muchísimos años, un artículo de Otto Brunner sobre la Casa Grande y la O económica de la vieja Europa. Brunner estaba contando una mentalidad a partir de un libro del siglo XVII, del manual del barón de von Hover. Y este manual contenía un conjunto de saberes que eran los que consideraba imprescindibles
para un padre de familia de una casa noble. ¿Pero qué contenía? Cómo darle de comer a las vacas, cómo herrar los caballos, cómo manejar a los sirvientes y a los criados, cómo manejar a los esclavos, cómo educar a los hijos, cómo conseguir la virtud pública de las mujeres, qué cosas tener en el botiquín, cómo hacer que no se te mueran los hijos, que hoy nos parece una cosa obvia, pero no lo era tanto, porque no se tenía una idea de la infancia como un periodo particular de la vida y que se tenía que cuidar a los hijos. Entonces, era un saber noble muy caro el cómo cuidar los niños y que no se mueran los niños. Es normal ver en los cuentos de hadas, estos cuentos de la Europa antigua, que Pulgarcito tenía 7 hermanos y se le murieron los 7, era el octavo, o él era el séptimo, que había 10 hijos y se murieron 8, que quedó solo uno. La mortalidad infantil era una cosa espantosa, entonces era un saber noble hacer vivir a los hijos. Daniela Frigo recuperó esta tradición de literatura para padres de familia, que ella le llamó literatura económica, que se transmitía como un código ético de los padres de las casas nobles. Incluía un código ético de cómo comportarse hacia adentro en la casa y hacia afuera con los demás padres de familia, pero sobre una familiar. ¿Cómo es eso? Estos saberes o económicos tienen un origen aristotélico. Aristóteles escribió primero una ética, por supuesto, que es el gobierno de sí mismo, una política, que es el gobierno de la polis, el gobierno de la ciudad, y dentro de la política incluyó la económica como el gobierno de la familia. La económica incluía la potestad del padre de familia sobre la madre, la potestad marital, la potestad sobre los hijos, la paternal propiamente dicha, y la potestad señorial sobre la servidumbre, sobre los esclavos, los criados, los peones, los huéspedes, porque una casa noble no era una familia nuclear como entendemos ahora, era un conjunto enorme de gente que incluía muchísimos subordinados, y esos subordinados son los que le daban la presencia a la casa. Los subordinados, los trabajadores del campo, los arrendatarios, los agregados a la tierra. Y todo este conjunto de gente eran de los que se tenía que encargar el padre, y la disciplina de todo a cargo del padre, de subordinación dentro de la casa, implicaba una definición jurídica muy bien definida, porque un padre de familia no es lo mismo que un hombre por fuera de la familia, si es que eso existía. Doctor Clavero, eso lo hemos aprendido de usted. La determinación era la determinación jurídica, era la determinación de persona. La servidumbre era una determinación jurídica, y el estatus de servidumbre va a tener una proyección constitucional hasta largo en el siglo XIX, incluso hasta el siglo XX, porque un siervo es una persona que depende de otra para mantenerse, por lo tanto no es dueño pleno de su voluntad. Pero entonces, lo que dice el padre adentro de la casa, ¿es una ley? Eso es algo que se va a plantear Santo Tomás en la Suma Teológica. Es una de las cuestiones de Santo Tomás. ¿El padre es legislador? ¿El padre es juez? Él dice, no, el padre es padre. Su potestad no es jurisdiccional, su potestad es económica. Y acá recuperamos el origen de la palabra economía. Viene del griego oikonomos, es la ley de la casa. Y
Santo Tomás utiliza como sinónimos económica y doméstica. El domos es la misma raíz que el oico griego. El domos latino y el oico griego son equivalentes, es la casa. Entonces, dentro de la casa nadie puede discutir una medida que toma el padre. Porque primero, si él está ahí, si el padre está en ese lugar privilegiado, es porque Dios quiso. Si es un padre de familia, con mujer, con hijos, con propiedad, con prestigio, con riqueza, todo eso, si Dios no se lo quiere otorgar, no lo puede conseguir por sí mismo. Y lo que él hace por sus subordinados está motivado por el amor, y en tanto está motivado por el amor, nadie lo puede discutir. Estamos frente a una nueva carga providencial de esta figura del padre de familia. Porque si está ahí es porque Dios quiso, pero no es suficiente con que Dios lo haya querido, porque el padre tiene el arbitrio para gobernar bien o mal su casa. Si la gobierna bien, puede salvar su alma. ¿Qué implica gobernar bien? Implica gobernar a sus subordinados con prudencia, implica gastar con discreción, porque el lujo, Dios aborrece el lujo, palabras textuales de Santo Tomás. Debe regalar con liberalidad a los amigos y debe dar a la plebe con caridad. La prudencia, la caridad son virtudes cristianas que se sumaron a la vieja idea de la economía aristotélica. Thomas Dube, en un libro viejo del año 2004, dice que esa providencia es la justificación que van a tener las familias nobles del lugar que ocupan en la sociedad. ¿Por qué están ellos ahí? Porque Dios quiso. Pero la O económica también es un código ético. Sobre todo, es un código ético que les permite justificar ese lugar. Pero sobre todo es una mentalidad que da sentido a un todo, a un comportamiento más global. Y por eso es que escribe el Marqués de San Adrián. Y ahora sí entramos por fin a los marqueses, que son los tratados que para mí fueron la llave que me abrieron la puerta para entender la antigua economía y un tipo muy particular de economía política. El quinto marqués de San Adrián fue Francisco Magallón y Magallón. Él escribe un libro, no escribe un libro, escribe una biblioteca, escribe 5 libros manuscritos que hoy se puede grabar, los ha digitalizado y los puso en línea, a los 5, pero el auge de la literatura para padres de familia fue a principios del siglo XVII, y él escribe en la segunda mitad del siglo. ¿Qué necesidad tiene de escribir estos libros tan tardíos? Porque está desesperado. Está desesperado porque el concepto de economía está cambiando, y su hijo, su propio hijo, está perdiendo de vista esa vieja economía. Su problema no es patrimonial, es económico, en el sentido de que su hijo está condenando su alma. ¿Por qué? Porque se quiere hacer rico, porque le importa la ostentación, le importa el lujo. Su alma va a ir al infierno, y su nieto peor, ya lo vamos a ver al nieto. El marquesado de San Adrián está en Navarra, en Tudela. Tudela no nos dice nada, pero Magallón fue uno de sus viejos miembros de la Casa de los Magallanes, fue el primero en dar la vuelta al mundo. Ya nos empieza a sonar más. Al lado está Monteagudo, el marquesado de San Adrián. El marqués de San Adrián también era señor de Monteagudo, y hemos tenido uno de nuestros héroes de la independencia, venía de Monteagudo. Al lado estaba Guipúzcoa, donde nació Alberdi, y a 200 kilómetros estaba el Valle de Soba, de donde venían los abuelos de Rosas. Entonces ahora Tudela sí nos dice algo, porque es un mundo, una mentalidad cuyos herederos sí tienen un significado
o es una mentalidad que la vemos proyectada en el siglo XIX en gente que pertenece a ese mismo ámbito. Tudela además fue un centro traductor. Fue un centro traductor junto con Zaragoza y Toledo, cuando se perdieron los antiguos libros latinos y griegos. Los traductores árabes y judíos los recuperaron en estos centros. Aristóteles, acuérdense que es recuperado a través de la traducción de Averroes. Y en ese sentido, Magallón y Magallón era tremendamente aristotélico. Él escribe sus 5 libros a imitación del modelo aristotélico. Los 2 primeros, que escribe en 1748, se llaman Máximas de buen gobierno para el gobierno cabal de una familia. Pero el primero es un libro de ética, de cómo gobernarse a sí mismo, cómo un padre debe gobernarse a sí mismo. Y el segundo es de política, de cómo relacionarse con los demás padres de familia. Su tercer libro, escrito en 1761, son los consejos para su hijo recién casado, y donde transmite los principios que debe saber un padre para criar a sus hijos, y, como él dice, los deseos que hay que formular antes de concebir un hijo, por la responsabilidad que implica criar un hijo y que llegue a grande y que se haga cargo de los títulos y que sirva a Dios. Estos primeros libros, sobre todo los 2 primeros, son muy eruditos, están llenos de citas. Nombra todo el tiempo al filósofo, a Aristóteles, pero también a Jenofonte, porque Jenofonte escribió mucho sobre cómo administrar la casa, cómo bien llevar la casa. Nombra a Maquiavelo, pero a Maquiavelo lo aborrece. Maquiavelo es todo lo que no es la casa. Cita muchísimos autores, inclusive al biógrafo de Hernán Cortés, y habla de Moctezuma y de la providencia de Dios en la conquista de América. Pero me interesa sobre todo cómo él va a determinar la buena política. ¿Qué es la buena política? Lo que él llama economía política. La buena política era concebida desde el padre y desde la casa. Consistía en la buena relación entre los padres de familia, que se fundaba en contratos tácitos de relaciones obligadas. De ahí el arte de hacer buenos regalos, para sembrar con paciencia y esperar, para sembrar con prodigalidad y esperar con paciencia los frutos de esa siembra. La reciprocidad antidoral, de la que también hemos aprendido de los libros del Dr. Clavero. Esa forma de relacionarse entre pares. Pensando en esto, me representaba el fresco del buen y mal gobierno que pintó Lorenzetti en Siena en el siglo XIV, porque en el fresco, que lo trabaja muy bien Patrick Bourgeron en un libro que se llama Conjugar el miedo, en el fresco hay un príncipe, sí, pero no habla del rey. Ese príncipe es uno entre los 9 de Siena, habla del consejo, compuesto por los padres de familia. Y el buen gobierno, que está representado a un lado, es gente sembrando, vendiendo, comiendo pacíficamente, y el mal gobierno lleva a la guerra y a la destrucción. El buen gobierno de la casa implica también la buena gestión de la relación entre pares. Era el buen gobierno de la casa es la justificación económica, doméstica, que los padres tenían para asumir el buen gobierno de la república. Y acá me suena mucho, o me recuerda mucho a lo que decía Jean Baudin. La república es un justo gobierno de muchas familias y de lo común a ellas, con suprema autoridad. Eso está en los 6 libros de la república. Me hace gracia porque en francés no dice familia, dice casas, ménage. Habla de las casas, la buena gestión de las casas. Pero Jean Baudin escribe para una Francia
en la que necesita fundamentar la soberanía para un rey de un reino dividido por las guerras de religión. Entonces, su soberanía va a estar sobre la base de este contrato con los padres. 100 años después, Locke en Inglaterra va a escribir el segundo tratado de gobierno, en el que responde a Filmer, el autor del Patriarca, también a esta comunidad de periodistas. El rey no puede estar con, manda el padre y la madre. En cambio, el rey está solo. En la misma línea, Magallón va a escribir 2 manuales de economía doméstica, una para el padre de familia. Ni Magallón ni Magallón hayan sido precoces, que se pone en valor el rol de la madre de familia en el gobierno de la casa. Alfonso el Sabio, en las 7 partidas, lo dejó expresado claramente. En la casa gobierna tanto el padre como la madre, pero la madre carga con mayores sufrimientos. Por eso le vamos a llamar a esto, como homenaje a la madre, le vamos a llamar matrimonio. Y con el tiempo se fueron separando los ámbitos de la casa como el matrimonio y el padre a cargo del patrimonio, los bienes. 18. Cuando se habla de economía, se va a distinguir la economía doméstica a cargo de la madre. Y cada vez más el padre va a estar referido a acciones más netamente de producción de la riqueza, crematísticas, dirían en el siglo XVII y XVIII, puramente económicas, le diríamos nosotros. En esta concepción de la economía política, la concepción de Magallón y Magallón, el padre es como un rey, pero el rey no es como un padre. Por esto que decíamos. Pero la concepción hispana no va a ser ni la francesa, ni la inglesa, ni siquiera la de Magallón, que está montada sobre la escolástica tomista. Esa es la desesperación de Magallón y Magallón, que su hijo, José María Magallón y Mencos, llama al rey el padre de la patria. Y piensa que está bien que el rey implemente los arbitrios necesarios para que los padres puedan gobernar mejor su casa y su patrimonio. José María Magallón y Mencos busca la riqueza terrenal y delega su función de padre en el rey padre. Se va a ir al infierno, y esa es la desesperación que tiene Magallón y Magallón. Su hijo está condenando su alma. Y el nieto, peor, ¿quién es el nieto? El nieto es José María Magallón y Armendáriz, que fue un ilustrado muy notable, miembro de las Cortes de Madrid, que amaba el lujo y la ostentación. Contaba de lo lujoso que era la corte y amaba el lujo tanto que era malo hasta para su padre, que le decía que se aleje del lujo, que se aleje de tanto fasto, pero lo peor fue cuando le contó, están las cartas de ellos en el archivo, de la Venus de Mileto, de la escultura de Venus que estaba en la corte, y que a él le había gustado tanto, a Magallón y Armendáriz, que se hizo una copia y la llevó a su casa. En su casa había una escultura de una mujer desnuda. ¿Cómo iba a salvar su alma con eso? Decía, por favor, destruíla, te vas a condenar. José María Magallón y Armendáriz fue retratado por Goya en 1804. Un cuadro muy bonito que lo pueden encontrar en internet, como lo encontré yo. Pero Magallón y Mencos, o sea, el hijo de Magallón y Magallón, no estaba tan loco ni estaba inventando nada cuando hablaba del rey padre, porque en España había una larga tradición del rey padre. Por un lado, el discurso teológico de la Iglesia no fue político sino económico.
Esto lo cuenta muy bien Giorgio Agamben en El Reino y la Gloria, porque se habla de Dios Padre, de la casa de Dios. Los vicarios, vicario significa siervo. Entonces es toda una metáfora de la casa. Y el Papa es el Santo Padre, pero no porque sea padre, sino porque es vicario de Dios. Y el rey de España, por real patronato, también es vicario de Dios y por tanto también es padre, pero padre por ser vicario de Dios Padre. El Papa tiene la potestad económica de cuidar su casa. Por eso el Papa Clemente disolvió la orden de los templarios cuando no eran buenas para su casa, por potestad económica. Y esto lo cuenta Campomanes, un ilustrado de la economía política, cuando habla de la orden de los templarios. Pero lo mismo sucede con el rey, con Carlos III, cuando expulsa a los jesuitas. Lo hace por potestad económica. Pero el rey padre se traduce también en el amor del rey. El amor, esto lo trabaja Jesús Vallejo en un capítulo muy bonito del El príncipe como padre. El amor con medidas sin consultar, porque la potestad económica significaba eso, que no necesita consultar a nadie, porque un padre no consulta nada a nadie. La Real Ordenanza de Intendentes, por ejemplo, fue dada por el amor que le tengo a mis vasallos. Magallón y Mencós, el hijo, escribió un método para la formación del plan económico del Reino de Navarra en 1788. A su favor debo decir que empezó esto 10 años antes, en 1778, después que muriera su padre. Me imagino que para no darle el disgusto. Y lo presentó en la Sociedad Tudelana de los Deseosos del Buen Público, que fue una de las primeras sociedades económicas de amigos del país, que la fundó Magallón y Magallón en su casa, que hizo un salón de conversaciones, que después se llamó el Salón de los Útiles, porque él quería difundir su concepto de economía, que todos los padres sepan la buena economía de la casa. Pero cuando él muere, en el 78, el concepto de economía que va a manejar la Real Sociedad Tudelana va a cambiar. Vivi, te veo nerviosa ya por la hora. No, voy a hacer... te quería decir que quedan 5 Sí. minutos para que te gradúes. En todo caso, si te queda alguna idea, podemos entrar cuando termina este bloque, pero para que te organices, 5 y termina este bloque. Y volvemos a entrar con el mismo link para todos. No te preocupes que en 5 minutos cierro una idea. Me va a quedar una sola para la segunda parte. La economía política para Magallón y Mencós ya no es la relación entre los padres de familia. Porque él está proponiendo otra cosa. Él está proponiendo la participación conjunta de los estados, los padres nobles, los eclesiásticos y los vecinos que hay que censar por casa, para saber quiénes son los labradores, los ganaderos, los mercaderes, los industriosos, los comerciantes, los artistas, y también están el común y los mendicantes. Pero ellos no son parte de este conjunto de estados que van a ser los beneficiarios de los arbitrios del rey. Él está hablando, fíjense, de una economía política corporativa y de privilegio. Una economía en la que se llama al rey padre y que se le pide que tome medidas por amor. Una economía política que es como el eslabón perdido entre la antigua o económica y la economía política más nueva que va a propender los derechos del ciudadano. Lo más gracioso es que esto sucede. Magallón y Magallón le está pidiendo al rey padre que tome medidas para el sector corporativo privilegiado de la sociedad
en el mismo año que los franceses están decapitando al suyo y le están quitando los privilegios a los nobles. Me lo imagino a Robespierre, porque esto él lo escribe en el 88, pero lo presenta en la Sociedad Tudelana en el 93, para que sea presentado al rey. Me lo imagino a Robespierre mirándolo a Magallán y Magallán diciéndole, ¿vos estás seguro que el rey es el padre, que el rey te cuida, que con todo esto vos estás defendiendo los privilegios de los nobles junto a los ciudadanos industriosos? Bueno, esto nos lleva a ver que había por lo menos dos concepciones o muchas concepciones diferentes de economía política y de cuál era el lugar del rey y de cómo ordenar la sociedad a fines del siglo XVIII y ya a principios del siglo XIX. Lo que podemos hacer, Vivi, es cortar ahora. Eso te iba a decir. Cortamos ahora y volvemos a ingresar con el mismo link. Nos vemos en un minuto. Cortamos ahora con la cara de Robespierre mirándolo a Magallán y Mencós y volvemos a entrar. Bueno, perfecto. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de esta charla de la doctora Romina Zamora. Romina, si querés terminar tu exposición para dar lugar a las preguntas, que supongo que habrá unas cuantas. Adelante. Esperemos que haya despertado algún interés, alguna duda. Estuve desarrollando más que nada la economía política y cómo hay la economía doméstica y cómo hay una economía política que entra en contradicción pero sin terminar de romperla, sin quebrar un molde corporativo, un molde de privilegios. Esto, Charles, lo hemos estado conversando y lo vamos a seguir conversando nosotros. Magallán y Mencós pide arbitrios al rey, pide que intervenga. En esto no se diferencia mucho en los demás cultores de la economía política, pero sí en quienes son los beneficiarios de esos arbitrios. Sobre todo en España, la economía política es hija del viejo arbitrismo español del siglo XVII. No por nada, ilustrados como Campomanes y Sempere y Guarinos citaron y transcribieron a viejos arbitristas bien reputados, porque había buenos arbitristas y malos arbitristas. Eligieron unos cuantos que eran los que consideraban los buenos y los citaron y publicaron transcripciones. Las providencias del rey, las medidas que podía tomar el rey eran fundamentales, ya que de ellas dependían el adelantamiento o retraso de los intereses y economías del público. Esto lo dice él, literalmente Magallán y Mencós. Economías, en plural, refiriéndose a las gestiones de la casa y al adelanto de un desarrollo de la riqueza del pueblo. O los pueblos, él habla en plural. ¿Cuáles son las providencias que él pedía? Impuestos a los comestibles, un impuesto que estorbe la circulación de bienes y la circulación de personas, una orden que les ayude a conseguir mano de obra barata. Por eso decía, las medidas del rey, el vulgo no las va a entender, claro, el vulgo las va a sufrir. Lo que tiene en común con otras teorías de economía política de la misma época es el método. Porque funda todo en un método. Hay que medir, hay que hacer estadísticas. Hay que saber cómo es el clima, hay que saber cómo es el suelo, lo que se produce, lo que produce la agricultura, la ganadería, las manufacturas, la industria, lo que circula. Los comerciantes, los mercaderes y los banqueros, porque los banqueros para Magallán y Mencós son vendedores de dinero que circulan. ¿Cómo es la población? El tipo de población, en qué se ocupan, si circulan, esta circulación que hay, si es buena o mala, la gente del pueblo, de este pueblo que circula a otro, ¿le hace bien a ambos o no? Hay que estorbarla, hay que favorecerla. Pero el problema con el que se está encontrando es el de conseguir los datos.
Campomanes decía que la gran virtud, el gran mérito que podían tener las sociedades económicas era de mantener informado al rey de todo esto para que el rey tome las medidas necesarias. Pero ¿qué pasa? Esos datos no existen, esos datos no los tiene nadie, esos datos hay que generarlos. Entonces, la Sociedad Económica de los Deseosos del Buen Público de Tudela le pide al ayuntamiento, a los ayuntamientos de Navarra, porque esto tenía que ser de todo el reino, y los ayuntamientos no contestan nunca. Bueno, les pidamos a las parroquias no contestan nunca, desesperados, van a hablar con Florida Blanca le pide al virrey en nombre del amor del rey, no consiguen un dato, nunca. Porque se necesita todo un aparato que permita conseguir los datos. Esta idea de una economía política y de arbitrios del rey a favor de unos privilegiados entra en contradicción con otras propuestas de economía política, por supuesto, porque economía política, bien común y buen gobierno son significantes vacíos que cobran sentido según el paradigma político y religioso en el que se los utilice. Porque Magallón y Mencós, Magallón y Magallón, incluso Robespierre, en las antípodas, todos están hablando del bien común, del buen gobierno, de la economía política, y dicen cosas opuestas. La economía política, en este punto que nos interesa, en los tratadistas que yo les estoy presentando, para Magallón y Magallón es la relación entre los padres de familia para el gobierno de la República. Pero para Magallón y Mencós, para el hijo, es la relación del rey y los pueblos entendidos como estos estados trabajando en todo esto de los privilegios. Lo paradójico es que los dos, tanto el padre como el hijo, están hablando de amor y ponen juntas dos palabras que nosotros jamás pondríamos juntas: amor y economía, porque para ellos la economía es el amor del padre que pasa después al amor del rey. Otros economistas políticos españoles decían cosas totalmente distintas. Por ejemplo, Valentín de la Foronda decía que se acaben los privilegios. Jovellanos decía que nada estorbe a la libertad, a todas las formas de concebir la libertad como se las podía concebir en el siglo XVIII, que no es la libertad tal como la entendemos nosotros ahora. León de Arroyal pedía seguridad de la propiedad, que los ciudadanos sepan que podía avanzar sobre su propiedad. Pero estos principios de economía política pueden dar lugar tanto a una constitución liberal y laica de ciudadanos iguales, como a una constitución liberal católica de privilegios, corporativa y que resguarde espacios políticos, como va a ser el primer trayecto de la Constitución hispánica. Esto lo trabajan muy bien Marta Lorente y Chema Portillo en el Momento Gaditano. Y otra cosa muy distinta va a ser la economía política inglesa, la economía política como la de Stuart Mills. La paradoja es que cuando se abran cátedras de economía política en las universidades y en las facultades de Derecho, en el Río de la Plata, en Córdoba, se va a estudiar a Stuart Mills, a la economía política como la producción de dinero, la circulación de mercancías, el mercado, que va alejando a la economía y a la economía política de su antiguo sentido de buen gobierno de la casa y de buen gobierno de los padres. Estos contenidos de las cátedras de economía política es un tema que va a estudiar nuestro colega y amigo Esteban Llamosas. Así que espero
invitarlo para la próxima para que podamos continuar esta idea. Y esa antigua economía, esa potestad del padre, esa forma de concebir el buen gobierno, pero sobre todo la gestión de la casa, no va a ser materia de constitución en el siglo XIX, va a ser materia del código civil. Fíjense, matrimonio, herencia, propiedad, son temas que tenían que ver con el buen gobierno de la casa y que también es un tema que va a estudiar nuestra colega Rochi Polotto, a quien también espero poder invitar más adelante a compartir estos espacios y que sigamos hablando de cómo la antigua economía católica o economía va a tener una proyección en el siglo XIX, incluso en el siglo XX. Una pequeña cosa que me olvidé de decir, ¿por qué llamamos o economía a la antigua economía? Y esto, por un lado, porque oikonomos es griego, en cambio o economía es latino. Un poco porque llega a través de las traducciones de Aristóteles, pero sobre todo porque el que lo vuelve a poner en la palestra es Otto Brunner. Y en alemán tienen una ventaja maravillosa, porque tienen dos palabras para hablar de economía. La Ökonomik, que es la que usa Brunner, y la Wirtschaft, que es la nueva economía. Incluso cuando Marx hace la crítica a la economía política, critica la Ökonomik, critica el atraso de los padres que siguen teniendo siervos, que no adelantan en la producción ni en las relaciones. Por eso es que para distinguir la vieja y la nueva hablamos de economía, que no tiene nada que ver con la economía liberal de mercado y que tampoco tiene nada que ver con el amor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Romina. Gracias por esta última aclaración, porque iba a hacer una pregunta. Ahí lo veo el doctor Abasolo que está levantando la mano. Se abre este espacio para que hagan comentarios y preguntas. Les pedimos, por favor, que lo hagan con la manito azul que está en la lista de participantes, porque la manito de las pantallas no las alcanzamos a ver. Y les pedimos, por favor, que las preguntas sean concretas, y a Romina que la respuesta sea concreta, así tenemos la posibilidad de que intervengan más personas. Bueno, yo tengo una pregunta, el doctor Abasolo también. No estoy viendo ninguna manito todavía, así que le damos el uso de la palabra al doctor Abasolo, que yo pregunte. Bueno, mi pregunta es, si en todo este tema de la economía que vos has trabajado, encontraste algo en los libros de la teología moral, de los teólogos morales, los moralistas, algo sobre este tema que vos hace tanto que venís trabajando. Encontré algo en manuales de confesores, encontré algo en los jesuitas como el padre Calatayud, cuando habla de la economía y de la necesidad de una disciplina desde la casa, de la autodisciplina del padre y de la disciplina de la mujer, los hijos y de la servidumbre. Porque la economía termina siendo materia de religión, más que de gobierno civil. Pero he consultado muy pocos y en el único que encontré algo es en Calatayud. Sí encontré, gracias, yo no lo encontré, en realidad lo encontró Ana Díaz Serrano y me lo pasó. A Diego de Valadez fue un evangelizador en el siglo XVI en México, quien hizo un grabado muy bonito para explicar el orden del gobierno civil, el gobierno celestial y el gobierno terrenal. Y en el gobierno terrenal era un árbol que estaba asentado sobre los padres de familia. En el centro, en el tronco, estaba el padre de familia y al lado la madre de familia. Yo te voy a pasar una data, no me acuerdo exactamente en cuál de ellos, pero yo encontré en varios moralistas algo, no sé si vos lo considerarías dentro de esta categoría,
de consejos en estas cartillas espirituales, en estos vergeles del espíritu, dirigido a, por ejemplo, que la esposa mire por el gobierno de su casa. Es decir, todo un concepto de la esposa como administradora, como ministro de Economía de la familia. Yo lo encontré en unos cuantos, si querés después te paso la data, porque ahora no me acuerdo exactamente en cuál, pero encontré bastante información que a mí me llamó la atención. Nunca se me hubiera ocurrido verlo desde la perspectiva que lo estás viendo vos. Muchas gracias por la aclaración. Doctora Qué Vaz, bueno, qué ¿sí? bueno, Viviana, porque hay otro tema y es que la virtud de la mujer es la que sostiene la casa. Eso vos lo debés haber visto, vos que trabajás tanto en la familia, el valor de eso, de la mujer como cohesión y del papel de la mujer y la virtud. Yo lo busqué en los escolásticos y me acuerdo del libro de León de la perfecta casada, de las virtudes para las mujeres y cómo los espacios femeninos no son solo de chismoseo, de cotilleo, sino que son verdaderos gineseos de relaciones políticas, Sí. Había sobre todo en la ciudad. algunos que las describían como chismosas, parlanchinas, pero había otros que por un lado la describían así, pero por el otro lado pretendían que ellas fueran la cabeza pensante, las administradoras de la economía de la familia, ¿no? Así que, bueno, gracias por la respuesta. Es que No quiero monopolizar, vos, utilizando términos de la economía. Doctora Básolo. Veo que ahí, Viviana, hay una mano levantada de Claudia Iriarte, como hacemos siempre. Claudia Iriarte, por eso, ¿le concedes tu turno? Adelante. Hola, buenas tardes a todos, un gusto volver a verlos. Me pareció genial, yo reconozco que este tema hace muy poco y eso que me dedico colateralmente a estos temas porque hago historia del derecho, pero desde el género. Y un poco, si bien abordaste algunos temas, pero es largo lo que quería plantearte, pero más bien es si hay alguna bibliografía o si tú has visto temas o la mirada específica sobre la relación de esta o economía y la construcción del Estado, porque justamente en todo el debate de, bueno, algunos autores que mencionaste son la base de toda una mirada desde la construcción de la teoría feminista, una crítica a la Ilustración, justamente, como modelo de dominación en el proceso del salto y el rol de la mujer en el antiguo régimen, y que hay mucho en esto. Entonces no sé si tú has encontrado algo en esa línea, en este trabajo y en el vínculo con el Estado y la pérdida del Estado, por así decirlo, en el proceso del Estado ya racionalista o constitucionalista. Eso, gracias. bueno, Claudia, muchas gracias. Es el gran tema. ¿Cómo continúa este buen gobierno de las casas en una época constitucional y del Estado? Porque cambian las reglas del juego. Y la ilustración, la crítica a la ilustración, hay que verla también desde el punto que hay muchas ilustraciones, y hay una ilustración católica también, que va a tener una idea sobre esta o economía. Las constituciones no van a ser explícito el lugar del padre, pero van a defender siempre las casas. Las constituciones van a defender la construcción de un ciudadano que no son todos los hombres por igual, sino que es el ciudadano que es padre de familia, vecino, propietario, católico. Entonces hay que ver la evolución en la construcción del Estado. No es lo mismo el Estado a principios del siglo XIX que el Estado en el siglo XX o en el siglo XXI. Yo lo que veo es que con los códigos civiles y la economía como economía de mercado, la mujer va perdiendo un rol protagónico que tenía hasta el siglo XVIII. Eso lo trabaja mucho desde la teoría de familia Pilar Gonzalo Aizpuru para México. Cómo la mujer va a perder ese rol
Pero bueno, nada, me parece que es enorme. Yo no entré todavía, o lo hice muy colateralmente, la construcción del Estado y el siglo XIX, pero estoy a tu disposición para que lo sigamos conversando, porque me parece que es el tema. Gracias, Romina. Doctora Básolo. Sí, bueno, muy bien. Además, por supuesto, aprovecho a felicitarla a Romina, y agradecerle que nos haya acompañado en esta oportunidad. Y creo que además es momento de entusiasmar a los asistentes tan calificados y tan interesados. Pero bueno, como están muy tímidos, y la conferencia se merece más de una pregunta, más de una reflexión. Por supuesto, esto da para un curso que tal vez, como alguna vez hemos podido decir, el instituto puede apadrinar un curso de estos, así que no te vas a escapar tan fácilmente. Yo quería preguntarte algunas cosas que no están en la presentación, porque la presentación es una presentación acorde con las características de nuestros encuentros, y hay algunas cosas que obviamente podés no decirme, porque son más dudas que por supuesto certezas. En el tema, esto que Claudia algo te preguntó recién, pero, y vos le respondiste, ¿cómo continúa en el siglo XIX? Y me remito a lo que habías hablado de las nuevas y la vieja economía política y la enseñanza en la universidad. Ahora, están la enseñanza formal, están los textos constitucionales, estamos hablando de 1820, 1830, y a mí particularmente me interesa, es mi perspectiva, no es que sea la perspectiva, las mentalidades profundas, esas que no están explícitas y que están operando ahí en el substrato social, y que a veces es muy difícil identificarlas. Claro, una persona con la fina sensibilidad y el conocimiento que tenemos del tema está mucho más en condiciones de encontrar en ese trabajo de arqueólogo de los sentidos algún rastro. Porque la pregunta sería, o las preguntas, ¿qué queda? ¿Cómo queda? Y fundamentalmente, ¿cómo se combina? Donde todo es combinación, pero en nuestra América es más combinable, más ecléctico que en muchos otros lugares. Entonces, yo creo que, vuelvo a hacer, esto es para una tesis doctoral, ¿no? Pero obviamente estamos compartiendo algunas ideas. Y la otra reflexión viene del lado de algo que a mí me viene preocupando por otro, digamos, estar viendo el final de ese recorrido. Vos hiciste alusión al tema de los códigos y que muy bien le interesa a nuestra amiga Rosario Polotto, porque estoy ahora trabajando en temas del siglo XX, de década del 30, década del 40, y ahí estoy viendo lo que podría ser el final de este proceso, que ahora quería preguntarte a vos qué opinás. Nosotros venimos viendo los códigos civiles con una lectura actual. Vemos el código desde el código de la cultura de la codificación triunfante. Pero en el tránsito del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social, una cosa que se advierte, lo estoy advirtiendo en varios ejemplos latinoamericanos diferentes, es la sensación que los constitucionalistas quedarán horrorizados, porque no están los textos constitucionales, no están los debates explícitos. Tranquilo, pero no hay ningún constitucionalista acá, me parece. Bueno, que acá no hay, pero el tema de los códigos como constituciones, o sea, la constitución verdadera está en los códigos, y es ahí donde está la estructura de la sociedad, ¿no? Entonces, justamente, digamos, creo que esta idea podría servir para ver
como que la verdadera transformación constitucional está en los códigos, y la verdadera renovación constitucional otra vez pasó por los códigos. Bueno, no sé si se termina de entender, es una idea en formación, bueno, y escucharte, nada más. Nada, gracias Ezequiel, me parece que sí, que la Constitución sin código se queda vacía, que el verdadero cambio está dentro de los códigos, y eso precisamente es lo que está trabajando Rochi, así que creo que ella tendría que venir a contarnos cómo sucede esa transformación, si el código existente es el único posible, o cómo han sido estas discusiones entre los constitucionalistas liberales y los constitucionalistas sociales, que tuvo mucho peso, sobre todo en el ámbito de la propiedad. ¿Cuál es el sentido de la propiedad? Entonces son preguntas que siguen abiertas, porque al crear un ciudadano donde todos son iguales, hay gente sin propiedad que tiene derecho a acceder a una propiedad. ¿Qué pasa con los antiguos agregados a la tierra? ¿Qué pasa con los indígenas? ¿Qué dice el código al respecto? Porque para fundar una casa se necesita tener un espacio donde hacerlo, tener una tierra. Entonces, una mujer que es madre de familia, sola, ¿tiene derecho a la tierra? ¿Tiene derecho a la propiedad? ¿Quién resguarda ese derecho? Bueno, son todas preguntas que creo que siguen abiertas, que tienen respuestas muy diferentes según sea la óptica que tengamos, y creo que tenemos que alentar a Rosario a que termine rápido ese trabajo, que es quien nos va a dar la respuesta. Bueno, muchas gracias, Romina. Acá hay una pregunta de Rosana Flores. Perdón. ¿El doctor Clavero quiere hacer un comentario? No, es que estaba diciendo que no encuentro la manita. La manita. Bueno, no importa. Eso, por si interrumpo. No importa. No sé le damos el espacio a usted y después el espacio a Rosana Flores, y ya vamos a ir cerrando porque parece mentira, pero quedan 9 minutos. Ana María Martínez también. Ana María Martínez, sí. Bueno, entonces, doctor Clavero, Ana María Martínez y Rosana Flores, pero cortito. Adelante, doctor. Vamos a ver si soy telegráfico. Gracias. La exposición de Romina para mí me produce verdadera satisfacción, porque no hay nada que satisfaga más, creo, que el comprobar cómo se puede ir en línea que uno ha podido marcar, pero mucho más allá y avanzando mucho más de lo que uno lo ha hecho y exponiendo lo mejor de lo que uno sería capaz. Luego, gracias, Romina, y enhorabuena. Y luego un par de preguntas, una bastante general y otra un tanto concreta, más concreta. La más general: ¿por qué ha sido tan invisible la economía o economía para la historia del derecho? Porque incluso cuando puso el dedo en la llaga Otto Brunner, aquello fue algo absolutamente marginal para la historia del derecho. El Brunner de la historia del derecho seguía siendo Heinrich, y Otto no era historia del derecho. Cuando está muy a la vista, estaba muy a la vista incluso si tenemos en cuenta que no siempre se exponía con el marxismo, con la identificación de economía. En la teología política, en la teología moral a la que se refería ante Viviana, hay muchísimo sobre economía, pero no suelen utilizar el nombre. Pero está en la teología de los estados, ahí hay muchísimo, en la teología sobre la familia, incluso la teología sobre la Sagrada Familia, hay mucho, pero eso es invisible, como si fuera religión, como si fuera economía, como si no fuera derecho. ¿Por qué ha sido tan invisible? Es la pregunta que le hago, y la más concreta. Cuando has concretado respecto a la interacción, a la interlocución con la sociedad que buscaba la familia Magallón, te has referido a que se dirigían en busca de información a los ayuntamientos navarros, a las parroquias navarras, luego intentaron también movilizar la respuesta que no conseguían a través de la Corte, a través de Florida Blanca, pero siempre acabamos en Navarra. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto la República en la que estaban pensando aquellos tardíos, sobre todo el primero, claro, Magallón, aquel tardío
tratadista de la economía y hablaba de la república compuesta fundamentalmente por familias y formada por padres de familia. ¿Estaban pensando o hablando de Navarra o estaban hablando de la monarquía católica? En el sentido de hasta qué punto tomaban en cuenta que el mundo también económico iba mucho más allá de Navarra, que el mundo económico con el que se relacionaban las familias navarras era mucho más que las familias navarras, solo por empezar, las vecinas vascongadas que se decía entonces, pero que también era la monarquía peninsular y la monarquía americana y lo que había también de monarquía asiática. Yo que no he visto particularmente estas obras, aunque estén ahí accesibles en internet, las conozco por Romina, desde que Romina vio su importancia. No he intentado comprobar esto, pero esa es la pregunta. ¿Están encerrados en Navarra? ¿Están todavía en un mundo que no acaba de articularse ni siquiera dentro de lo que eran todas las unidades políticas y sociales de la monarquía, o no? ¿O se plantean ese problema? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, doctor Clavero. Romina, ¿vas a poder contestar esta pregunta nada más? Bien. Hay una pregunta de Rosana Flores, una de Marcelo Correa, una de Ana María Martínez, pero quedan 5 minutos. Así que solamente para contestarle al doctor Clavero, sí. Las otras personas, contáctense conmigo que los contactamos con la doctora Romina Zamora. Así que Romina, simplemente contestar la pregunta y 1 minuto para despedirnos. Doctor Clavero, me ponen aprietos. Para mí es un placer tenerlo acá porque todas las reflexiones que hice las fui haciendo durante varios años junto con usted, y eso para mí es un honor. ¿Por qué la economía ha sido invisible? Yo también me lo he preguntado mucho, sobre todo cuando quise encontrarla en las constituciones, y creo que, como dice Giorgio Agamben, el poder esconde sus arcanos. Porque hay un padre de familia que sigue siendo el sujeto político de derecho y que queda, que no se hace evidente. Entonces, no es que quede relegado, sino que todo el mundo del derecho constitucional y del código se arma con ese trono vacío, y es el trono del padre y de la economía. Pensándolo desde la economía hay muchísimas cosas que cobran sentido. Si pensaban en Navarra o más allá de Navarra, creo que sobre todo Magallón y Magallón sí pensaban más allá de Navarra, en el sentido en que desde el punto en que se plantea la conquista de América, se está planteando una monarquía católica global. Y esa casa tiene sentido como célula cristiana dentro de una monarquía católica global, y la casa de Dios es global. En ese sentido, él sí está inserto en un mundo más grande. Pero Magallón y Mencós, el hijo, no lo veo salir de Navarra. Y sus propuestas de método son las mismas que se usan para medir, para mensurar otros lugares. Pero incluso él, por más que este libro estaba impreso, quedó limitado al ámbito de Navarra. Ni siquiera las vascongadas, porque además las vascongadas que estaban al lado, que su sociedad económica era muy rica, tenían relación, con lo mismo que con la aragonesa. Pero este método tan corporativo y privilegiado quedó más cercano al ámbito de Navarra. No lo veo siendo citado en otro lado. Así que, pero igual, doctor, son temas que vamos a seguir conversando. Ana María Martínez de Sánchez me hace la pregunta por el chat. Les cuento que Romina conoce la familia regulada de Antonio Arbiol. Sí, no es a lo que yo me refería con los moralistas. Antonio Arbiol era un moralista. Bueno, me la van a tener que pasar. Me despido. Muchísimas gracias. Para mí, al contrario. Ahí está. Ana María, voy a tener que irme a Córdoba para verlo, ya en cuanto podamos movernos. Bueno, para mí ha sido
Ha sido un placer estar acá. Agradecerte a vos, decirle a todos que le vamos a hacer llegar las preguntas a la doctora para que les conteste. Y agradecerte mucho a vos, Romina, por esta excelente charla. Ezequiel, cerrá, por favor, así nos despedimos. Bueno, muy bien, agradecerle a la oradora, agradecerle las ideas, mantener este espacio de reflexión y prepararnos para la semana que viene, que estoy viendo al futuro orador, Viviana. Así que Agustín Parise está, como decimos acá, en las gateras para la próxima reunión que tenemos la semana que viene. Y mañana tenemos el recuperatorio de la que no se pudo hacer la semana pasada. Ya hay más de 40 inscriptos, así que los esperamos mañana y los esperamos el jueves que viene para la presentación de Agustín, para lo que ya empezamos a instrumentarlo por medio de Google Forms. Así que les pedimos, por favor, que se anoten por medio del formulario. Romina, un abrazo enorme. Gracias por todo. Quisiera dar las gracias a personas que fui viendo que aparecieron. Bueno, el doctor Clavero, que para mí es un honor, el doctor Díaz Couselo, que está siempre, el doctor Mayorga, el doctor Bermejo, al doctor Agustín Bermúdez, qué placer verlo, igual que Emilia, muchísimas gracias, Ricardo Fecia, que está siempre, Agustín Parise, una alegría verte, Andrea Bulnes, Esteban Llamosa, que no podía prender la cámara, Tania Mota, al resto de los amigos y amigas, muchísimas gracias por la paciencia de seguir hasta acá, y felicitaciones al instituto una vez más. Gracias, Romina. Gracias. Gracias.